Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 29 de julio de 2015. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Credit Corp Capital y Trading, por lo menos su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos qué pasó el día martes, donde acciones internacionales cerraron con ganancias en medio de compras de oportunidad tras caídas de jornadas anteriores. Recordemos que durante 5 jornadas hemos tenido fuertes caídas en los índices de los Estados Unidos y aparecieron entonces ayer compradores a espera de lo que es la decisión de tasas de la Reserva Federal, la noticia más importante del día de hoy, que mantiene con cautela a los mercados en la apertura, escasas variaciones a nivel global. Básicamente a la una podríamos tener información que permita definir cuál será la tendencia para próximas jornadas, información que complementaremos el día de mañana con la publicación del PIB del segundo trimestre de esta economía. En cuanto a acciones locales, repuntaron en línea con mercados internacionales, movimiento fue más débil por bajo precio del petróleo. Digamos que la vela del día de ayer en el índice Colgap es bastante estrecha, con un cuerpo estrecho, lo que denota que simplemente mantenemos esa indecisión y que el bajo precio del petróleo sigue limitando los avances en el mercado local cuando tenemos correlación aún fuerte con los mercados internacionales. Datos económicos del día de ayer, precios de vivienda de Estados Unidos caen 0,2% en mayo, variación 12 meses se mantiene en 4,9%, mercado esperaba 5,6% y esta debilidad en los precios de vivienda pues simplemente justificó el ascenso también del día de ayer ante la posibilidad de que el ascenso de tasas por parte de la Reserva Federal sea relativamente lento y también tuvimos una confianza del consumidor de Estados Unidos que bajó en julio de 101.4 90.9, mercado esperaba 99.8 y pues básicamente esto disminuyó un poco las probabilidades de ascenso, 42% para octubre, se mantiene 36% para la decisión del día de hoy. Recordemos que el mercado espera que no se generen cambios en la política monetaria en la decisión que se conocerá a la una de la tarde, pero si tengamos algunas señales sobre cuándo sería el próximo ascenso, septiembre, octubre, nos vamos para el año 2016. Eso es lo importante del día de hoy. Sería una sorpresa, algún ajuste de tasas al alza, lo cual generaría movimientos importantes, ya que el mercado espera que no hayan variaciones y lo que revisaremos es el comunicado y la rueda de prensa, a ver cuándo, en el comunicado, cuándo nos dicen que podría ser el movimiento de tasas, qué tanto es el consenso de los miembros del FONC para definir el movimiento de tasas. Bueno, así que ayer descansó el VIX, espera que se mantuviera un poco más alto a espera de tanta noticia, no obstante, si vuelve a permanecer por debajo de 15, quiere decir que la Fed agradó con su comentario, de lo contrario, si volvemos por encima de 15, quiere decir que la información que nos brinda la Fed podría dar paso a continuar el movimiento bajista. Así que hoy es un día importante junto con la información de PIB de mañana a las 7:30. Esas dos noticias armarán un buen rompecabezas de lo que podría ser el movimiento de tasas por parte de la Reserva Federal. En cuanto a mercados asiáticos, cerraron o repuntaron con en medio de correlación con mercados de Estados Unidos y escasos fundamentales económicos. Apenas tuvimos ventas al por menor de Japón, crecieron 0,9% en junio, superando el estimado del 0,8%. Datos económicos a nivel global continúan relativamente sólidos. Los únicos con temores de desaceleración significativa son China, después de los últimos datos que conocimos sobre el PMI manufacturero, así que por ahora Japón agregando buenos datos económicos, lo mismo para Europa, que es que inicia con escasas variaciones y tranquilidad a espera de la decisión de tasas de la Reserva Federal. El mundo está prácticamente a la expectativa de lo que será esa información de cuándo puede llegar a ser ese ascenso de tasas por parte de la entidad monetaria. Y datos económicos continúan escasos y relativamente buenos. El clima de consumidor en Alemania se mantiene en 10,1 durante julio. No se impacta por el tema Grecia, cifra en línea con estimado por el mercado. Vamos con noticias de Estados Unidos. Recordemos que hoy tenemos a las 9:30 variación semanal de inventarios de crudo. Y los inventarios de crudo API bajan 1,9 millones de barriles la semana pasada, creo que está. Así que inventarios de crudo bajan en 1,9 millones de barriles la semana pasada. Pese a este movimiento, el petróleo no ha reaccionado al alza, donde se mantienen 47,46. A las 9:30 miraremos la variación semanal de inventarios de crudo. Ya vamos a revisar temas sobre el particular. Y noticias de resultados económicos: se mantiene en acción de Twitter, reporta caída de 10% a $32,84 luego de presentar resultados. Morgan Stanley baja precio objetivo a 36 desde $39 y pese a superar expectativas de los analistas porque superó en ingresos y en utilidad neta,
temores por lento crecimiento de usuarios golpea la acción, apenas con un crecimiento de 2 millones de usuarios. Esto está generando algo de ajustes en las principales firmas, así que caída del 10% para Twitter y Mastercard también retrocede 2%, reporta utilidad ajustada de $81 frente a los 85 estimados, digamos que genera algo de toma de utilidad al no cumplir las expectativas, pero continúa con crecimientos frente al mismo trimestre del año anterior. Y después del cierre de mercado conoceremos los resultados de Facebook, donde el mercado espera que se mantenga entonces el crecimiento en ingresos para esta compañía. Mercado colombiano, noticia importante, Ecopetrol anuncia hallazgo de hidrocarburos en aguas ultra profundas del Caribe colombiano, consideran más o menos unos 23 pisos de gas y esperan que tengan petróleo también en la zona. No hay detalles sobre temas de producción y del potencial porque toma tiempo los estudios, pero hay algún hallazgo importante. Esto ayuda sobre todo para limitar los temores sobre lo que es las reservas a futuro de la compañía. No obstante, pues por ahora, digamos que adicionar nuevas reservas con este precio bajo de petróleo se considera siendo un problema por ahora. Digamos que esto asegura que si el precio del petróleo recupera de forma significativa, pues tenga mayor potencial. Por ahora puede generar algo de ascensos en la primera parte de la jornada, pero si el precio del petróleo no recupera, pues simplemente continuaríamos con esa tendencia sin importar lo que sea este panorama hasta que también tengamos cifras sobre cuánto es el potencial. Así que puede generar algo de volatilidad en la acción, pero la noticia también dependerá de lo que es la cotización del precio del petróleo. Y BBC publica el calendario de resultados empresariales del segundo trimestre. Lo pueden encontrar ya publicado en nuestro Twitter, el link de la página de la Bolsa de Valores para encontrar esta información. Y tenemos 22, ya conocimos Cemex el 30 de julio, se espera que sea publicada la teleconferencia de resultados de Grupo Éxito, BBC también teleconferencia el jueves, la próxima semana tendríamos a ISA, GEN, ISA, BVA, Terpel, Grupo Sura, para ya la siguiente semana, bueno, ya para finales de agosto, sería lo que es Grupo Sura, Grupo Nutresa, Cementos Argos, Empresa Energía Bogotá, así que otra vez tenemos algo de demora en la presentación de resultados, consecuencia del tema NIF. Estamos, digamos que un mes corrido de lo que por lo general conocíamos los resultados. Recordemos que Pacific Rubiales también publica el 13 de agosto y era de los últimos que publicaba resultados. Ahora se convirtió en los primeros. Así que nos tomará un poco más de tiempo conocer los resultados empresariales de algunas compañías, pero desde mañana, según el calendario de la Bolsa de Valores, tendríamos información sobre ese particular. Bueno, vamos con noticias del día. A las 9 de la mañana, ventas pendientes de vivienda. 9:30 variación semanal de crudo y la noticia importante del día, decisión de tasas de la Reserva Federal el día a la 1 de la tarde la tendremos. Importante, vamos a revisar un tema sobre los inventarios de crudo. Me voy a devolver a la semana pasada simplemente para ver la tendencia. Los inventarios continúan relativamente altos, si bien han disminuido, siguen siendo un nivel bastante alto. Recordemos que se publican inventarios de crudo, gasolina y destilados. Es digamos que la combinación de los tres. Si los tres descendieran, claramente daría un impulso alcista. Si hay un comportamiento mixto, que tengamos aumento en inventarios de gasolina y caída en inventarios de crudo, pues puede anular un poco la presión alcista. Hay que hacer, digamos que el análisis de la combinación entre los tres factores, a ver si le da mayor fuerza a los analistas para el rebote, mantiene la presión bajista o simplemente nos puede dejar en una zona de indecisión en la cual ha entrado el precio del petróleo, ya lo miraremos en técnicos. Así que eso es lo que hay que mirar a las 9:30. Vamos con mañana PIB del segundo trimestre de Estados Unidos. Esa noticia es relevante porque también, digamos, que completa lo que nos digan hoy en la decisión de tasas de la Reserva Federal. Y el viernes tenemos decisión de tasas del Banco de la República. Así que en términos generales, los mercados internacionales inician la jornada en calma y con escasas variaciones a espera de la decisión de tasas de la Reserva Federal. Comentarios de la Reserva de esta entidad monetaria darían la tendencia para las próximas jornadas, así que vamos a estar muy atentos. Si no hay sorpresas, si no hay cambios en la tasa, la información estará dentro de los comentarios. Lo analizaremos el día de mañana en el comité junto con los datos de PIB que serán publicados justo antes del inicio de nuestra presentación. Mercado local continúa con tendencia lateral y leve presión bajista, espera resultados empresariales. Ya con comportamiento lateral se mantiene. Falta que el precio del petróleo acompañe para darle más fuerza al repunte, de lo contrario podríamos romper o se incrementa la probabilidad de ruptura de soportes a la baja si el precio del petróleo no logra recuperar pronto. Vamos qué nos dicen las gráficas.
Esta fue la recuperación del Dow Jones en el día de ayer. Recordemos que después de tanta caída existe la probabilidad de un rebote, el rebote del gato muerto, que puede llegar incluso hasta los 17.800. Puede llegar a los 17.800 y volver a tener presión bajista. Simplemente un rebote técnico tras llegada a zona de mínimos, zonas de soporte. De lo contrario, que tenemos como siguiente nivel de soporte, si llega a romper de nuevo los 17.500, perdón, estos 17.600, 17.300, 16.400, la presión bajista podría volver antes de tiempo. Importante, cerca de la zona de mínimos de la jornada del día de ayer. En cuanto al IPSA, martillo invertido, los vendedores siguen bajo el control del mercado, aunque ayer aparecieron compradores, pero tendrán que superar los 3.830, los máximos del día de ayer, para volver a tomar el sesgo alcista. Si no logran superar esos niveles, la presión bajista podría continuar para el IPSA. Y el índice general de la Bolsa de Valores de Lima no encuentra soporte aún. 12.200, el nuevo nivel de resistencia, solo superando 12.200 abriría espacio para rebote técnico. De lo contrario, continúa la presión bajista. Perdón, el dólar en Colombia sigue con tendencia alcista. Bueno, no me queda la línea exactamente donde lo necesito, pero 2.830, 2.840. Mientras esté sobre ese nivel, la presión alcista continúa rompiendo el 830, el 840. El descenso puede ser hacia 2.720, 2.680. Importante en los 2.830, 2.840, que es la zona que mantiene la presión alcista. De romper esa zona, podríamos tener algo de corrección a la baja. Y en cuanto al WTI, vamos a revisar en este momento la gráfica. Ayer hubo un freno en la caída con una vela ligeramente envolvente en velas diarias. Por lo menos rompe lo que es la tendencia bajista en la cual estaba inmerso en jornadas previas. Esta se rompe en el día de ayer, logró estar por debajo de la línea de soporte por un rato, pero logró cerrar por encima de esos niveles, y eso nos permite entonces tener algo más de sesgo lateral o posibilidad de repunte. De hecho, llegó hasta los 48.20, que era su nivel de resistencia siguiente. ¿Qué nos deja ese panorama? Publicación de resultados de inventarios a las 9:30, 47.20 el nuevo soporte que deja durante la mañana. Si logra mantenerse sobre 47.20, aún hay posibilidad de avanzar a 48.50 y 49.50 como resistencias. Hay posibilidad de estabilización y ligero rebote. Ya después de los movimientos del día de ayer se limita un poco la presión bajista, a menos que los inventarios de crudo muestren algún ascenso fuerte que no rompa los 47.20. Si hay ruptura de 47.20, la presión bajista podría volver. Por ahora 47.20 soporte para mantener la posibilidad de rebote, limitando por técnicos la presión bajista. Falta el fundamental que nos acompaña a las 9:30, 47.20, 47.30, la nueva zona de soporte para mantener impulso alcista en el WTI. Y el euro se mantiene con indecisión 1.1055, aunque sigue ganando terreno frente al dólar. El mercado, recuerden que ya ha descontado gran parte del movimiento de ascenso en tasas y ahora viene a incorporar lo que sería la futura recuperación de Europa, que venía por muy buen camino hasta que tuvimos el bache Grecia. Así que por ahora, si logra mantenerse sobre el 1.10, 1.1020, hay posibilidad de continuar con ascensos. Esperen volatilidad del euro a la 1 de la tarde. Vamos con el Colcap, nuestro mercado que sigue en la zona de indecisión. Logró mantenerse ayer sobre las zonas de soporte, justo ahí, pero no rompió los 1.310. Si hoy logra cerrar por encima de los 1.310, quiere decir que puede tranquilizarse el mercado y puede avanzar hacia los 3.30, 3.40, mantener el comportamiento lateral. Si no logra superar el 310, la probabilidad de ruptura se mantiene y la posibilidad de llegar a 1.250 también. Así que importante los 310 en el día de hoy. De lo contrario, si hay ruptura de mínimos de 1.290, la posibilidad de continuar con descenso se mantiene. 1.310 es la resistencia para anular la presión bajista. Bogotá sigue 62 contra 59 sin cambios por ahora. Simplemente continuamos en ese lateral a espera de ruptura de alguno de los dos niveles. Bolsa de valores, apoyo ceñido alcista después de abrir con gap a la baja, recupera algo de terreno. Esto nos cambia un poco el sesgo, ya aparecieron compradores en zona de soporte del 15.50, 15.40, 15.80. Si logra mantenerse sobre 15.80, hay posibilidad de repuntar hacia 16.50. 15.80 hacia 16.50. Resistencia de tendencia bajista. De lo contrario, si vuelve a perder los 15.80, la presión bajista podría volver para el activo. Por ahora, aumenta la probabilidad de rebote siempre y cuando se mantenga sobre los 15.80. Rebote hacia los 16.50 en primera instancia, 17 en segundo movimiento, 16.50 primera resistencia. Seguimos con Celsia, vela tipo Harami. Es una vela
que por lo general, bueno, es un cuerpo estrecho de color blanco en la parte media de la vela previa, pero pues digamos en una posición similar, así que nos deja el 4100. Si logra cerrar por encima de los 4100, hay posibilidad de volver a los 4300. Recordemos que el 4500 sigue siendo la resistencia más fuerte. De lo contrario, mientras estemos por debajo de 4100, la presión bajista puede continuar. 4100 la resistencia para el día de hoy en Celsia. Cementos Argos logra mantenerse sobre 9500 en lo que es el 9800 y 9100 como comportamiento lateral. Sigue en esa zona de indecisión entre lucha de compradores y vendedores. Ya miraremos qué pasa con resultados empresariales que según el calendario económico están lejos, lunes 31 de agosto, según el calendario de la BBC. Así que por ahora mantiene la probabilidad de 50-50 con leve sesgo alcista si logra mantenerse sobre 9500. Si logra mantenerse sobre 9500 hay posibilidad de avanzar a 9800. Si lo pierde, seguiríamos oscilando en esta zona de indecisión un poco más estrecha o más amplia. No hay una tendencia definida, simplemente son velas de cuerpo estrecho que denotan el comportamiento lateral. Cemex Latam Holding sigue con resistencia en 13.100, en 12.11.900 la zona de soporte y con leve presión bajista en el día de ayer. 12.700 tendrá, recordemos que el 12.800 era la resistencia más importante, ahora tendrá que romper 12.700 para volver a 13.100. Si no logra romper 12.700 aún puede volver a niveles de 12.200, 11.900, igual sigue dentro de un lateral bastante amplio. Canacol frena un poco el descenso del día de ayer, el soporte más fuerte sigue siendo el 5000, pero solo superando el 5700 hablaríamos de poder volver al 6300. De lo contrario, puede oscilar todavía en ese comportamiento lateral. Si no recupera 5700, aún puede ascender a 5200, 5000 como zonas de soporte del lateral. Solo superando el 5700 podría volver a 6300. Sigue estando en esa zona de lateralidad. No espera de mayores noticias. También veamos cuando publican resultados empresariales, que se espera que sea en la semana cercana al 13 de agosto. Por lo general suelen publicar cerca de Pacific en Rubiales. Con concreto, marca precio en el día de ayer, simplemente en esa zona de lateralidad donde los técnicos no funcionan, con muy bajo volumen. Corficol, ya es común en la acción, logró recuperar ayer, venía con algo de presión bajista y los compradores aparecieron con leve volumen. Importante, si logran tomar control y pasar los 37, abren la probabilidad de incrementar a 38. Si no logran cerrar con fuerza y con volumen por encima del 37, la probabilidad de continuar hacia 36 aún se mantiene. Igual se denota claramente un comportamiento lateral, una resistencia y un soporte importantes. No hay una tendencia definida todavía para Corficol. Ecopetrol, hoy con noticia de hallazgo. Si la noticia, recordemos que el fundamental nos da la dirección y el técnico del hasta cuándo y el hasta dónde, así que nos toca colocar esta resistencia hoy de 1600. Si Ecopetrol logra cerrar por encima de 1600, quiere decir que la noticia le gustó, junto con la coyuntura actual, y habría la probabilidad de avanzar a 1670 y 1730. Cambiarán un poco los niveles de resistencia. Pero si no logra cerrar por encima de los 1600, pese a la noticia, aún existe la probabilidad de descensos a 1520, 1480. Importante, los 1600 nos definirá si al mercado le gustó la noticia más allá de la cotización del precio del petróleo. Esa es la combinación de fundamentales con técnicos. 1600 para Ecopetrol. La empresa de Energía Bogotá sigue entonces 1700 contra 1620, comportamiento lateral como es más probable. Ya se espera que se puedan, digamos que disminuir un poco más el volumen después de la noticia de la adjudicación. Simplemente continúa el comportamiento lateral como el más probable. Construcciones del Cóndor no marca precio en el día de ayer y pues no hay una liquidez significativa para que los técnicos sean confiables. Enca no marca precios del 21 y continúa con ese comportamiento lateral. No actualizaremos niveles. ETB sigue 490 contra 530. Hoy se realiza entonces la asamblea extraordinaria para definir todos los del tema del dividendo extraordinario por la liberación de reservas. 490 sigue siendo un soporte fuerte y aún existe probabilidad de mantener impulso alcista. Vamos a ver qué sale en la noticia. Y Éxito continúa bajo presión. Ayer aparecieron compradores, otra vez vela tipo martillo invertido. Así que 22.400. Si logra superar 22.400 hay posibilidad de volver hacia los 23.200 en primera instancia. De lo contrario, si no supera pronto los 22.400, la probabilidad de continuar hacia los 21.400, 21.200 se mantiene. Importante en los 22.400 como nivel de resistencia. 22.400. Grupo Argos sigue lateral, mucha indecisión, no hay una tendencia clara ni definida aún. Tendrá que cerrar por encima de 17 para abrir la posibilidad de 17.400, 17.500, que es la resistencia del lateral. Y solo perdiendo los 16.700 hablaríamos de la posibilidad de descender hacia 16.200, 16.000. Todavía continúa el escenario lateral.
Y pues ya sabemos que los resultados van a tomar algo de tiempo. Fuerte volumen en Grupo Aval ayer, un volumen que rompió el 220. Ahora ese volumen se contempla como resistencia 1230. Mientras esté por debajo de 1230, hay posibilidad de continuar con descensos a 1170 y 1150. Solo superando los 1230 podríamos volver hacia la zona de 1280, 1285. 1230 ahora la resistencia para la acción de Grupo Aval. Vamos con Grupo Sura. Siguen las velas con cola de techo, compradores aparecen, pero vendedores no dejan que tomen el control. Esas velitas nos dejan resistencia en 36.700. Mientras esté por debajo de 36.700, que está el promedio móvil de 200 periodos y también está leve línea de tendencia bajista, la posibilidad de volver a 35.500 se mantiene. Solo rompiendo 35.500 hablaríamos de fuertes descensos a 34, de lo contrario, solo superando 36.600, 36.700, hablaríamos de poder volver hacia la zona de 38, 38.500. Sigue estando dentro de la zona de indecisión, sin mayor tendencia en la acción de Grupo Sura, esperando información para tomar dirección. ISA sigue bajo presión también. El día de ayer aparecieron los compradores, pero los vendedores siguen dominando el terreno 7100. Solo superando 7100 hablaríamos de poder volver hacia los niveles de 7300 y 7500. De lo contrario, mientras esté por debajo de 7100, el martillo invertido, la presión bajista puede continuar a 6800, 6600, 7100 la resistencia para anular la presión bajista. Y es que los compradores están apareciendo, pero no encuentran el apoyo general del mercado. Los vendedores siguen presentes y supongo que están esperando que también el precio del petróleo ayude con un ascenso. Isagen repuntó con fuerza en el día de ayer, un activo que se considera de menor riesgo ante la estabilidad de sus resultados. Las lluvias también favorecen un poco la generación hidroeléctrica, así que se mantiene en su zona de estabilización de 2.900 contra 2.700. No sé si tenga la suficiente fuerza para avanzar más allá del 2.900, pero por ahora dejemos que puede aparecer un poco de vendedores en esta zona y mantenerse dentro de la estabilización como el escenario más probable. Vamos con mineros, donde el oro está en $1.095 la onza, no ha tenido mayor volatilidad durante la semana. Lo mismo le está pasando a la acción de mineros, que mientras esté sobre los 1660 aún hay posibilidad de continuar con avances, de lo contrario podría tener algo de corrección en la acción de esta minera. Algo de compradores aparecieron, buen volumen en las últimas dos jornadas en Nutresa, no obstante no han podido generar un movimiento contundente. 22.200, bueno, toca colocarlo un poquito más arriba, 22.300 hoy. Si logran cerrar por encima de 22.300 hay posibilidad de volver a 23, 23.100. Si se va más allá de los 22.300 y no logra superarlo, la presión bajista podría continuar. El nivel de resistencia importante hoy son los 22.300. Si ustedes están viendo, la mayoría de acciones aparecieron compradores, pero no han podido tomar control. Será clave esas resistencias de corto plazo para que los compradores puedan extender un poco más el movimiento. Grupo Aval, descenso en el día de ayer, como algunos compradores lo defendieron, poco volumen en la preferencia del comprador con la ordinaria. 1240. Si logra superar los 1240 hay posibilidad de volver a 1260 en primera instancia y 1290 en siguiente. Si no logra superar los 1240 la presión sigue siendo bajista hacia los niveles de 1200. 1240 el nivel de resistencia importante. La Bianca rompió los 3200, no logró superar resistencia a corto plazo y se desploma el día de ayer con mucho volumen. Vamos un poco a la historia. Estamos llegando a mínimos históricos para Bianca. Así que por ahora bueno, esos son mínimos históricos, lo cual aumenta la probabilidad de que sea un nivel fuerte, no necesariamente para un cambio de dirección, pero sí relativamente fuerte. No se descarta que la volatilidad se mantenga. Esta vela está muy amplia, las bandas de Bollinger también se ampliaron. Las bandas de Bollinger se calculan con base en la desviación estándar, así que nos muestra la volatilidad del activo. Si logra superar los 3090 hay posibilidad de pullback a 3200, pero no necesariamente un cambio de dirección. Si no logra superar los 3090, la presión bajista podría continuar para alcanzar nuevos mínimos. Solo superando 3200 hablaríamos de anular la presión bajista y volver a 3400 en primera instancia ya para cambio de sesgo. Sería una falsa ruptura. 3200 la nueva resistencia, 390 la de corto plazo, si no la supera pronto, la posibilidad de nuevos mínimos se mantiene. Sigue el bajo volumen para preferencial Bancolombia, sigue la lateralidad entre 28 y 26.500, con velas de indecisión doji, hombres colgados, simplemente continúa la indecisión. Vamos a ver si la ruptura de alguno de esos dos niveles nos da una tendencia más clara. Igual con las noticias de Fed y PIB de Estados Unidos en el día
de hoy. Vamos con preferencial Cementos Argos. Recordemos que esta semana esperamos que el lateral termine con la información que nos brinde la Reserva Federal. 8.900 para la preferencial, soporte, para poder mantener el impulso hacia los 9.200 o 9.500. Igual sigue siendo algo de lateralidad, y si hay ruptura de los 8.900 el descenso puede ser hacia los 8.600. Solo rompiendo 8.600 ampliaríamos el impulso alcista, rompiendo 9.500 la tendencia alcista. Así que por ahora, pero el impulso bajista si rompe 8.600, impulso alcista con el 9.500. Preferencial da vivienda. Recordemos que ahora tienen que operar por encima del 26.100 para anular la presión bajista. De lo contrario, aún puede tener un lento camino hacia los 25. Solo superando 26.100 podríamos volver hacia la zona de 26.800, 26.900. Preferencial Grupo Argos, vela de indecisión. 17.100 contra 16 sigue siendo el panorama de mediano plazo, y en el corto plazo un 50% de probabilidad de ascenso como de descenso. Grupo Sura se defiende. Si logra cerrar por encima de 36, hay probabilidad de volver hacia los 37. Si no logra superar los 36, aún existe probabilidad de 34 después de alcanzar mínimos cada vez más bajos en las últimas velas. Pacific Rubiales, fuerte impulso alcista en el día de ayer con muy bajo volumen, y eso que el petróleo continúa con descensos. No entiendo muy bien los movimientos, pero es el bajo volumen propicia ese tipo de comportamiento. Recordemos los 7.900, se acerca el día de ayer a ese nivel. Si hoy logra cerrar por encima de 7.900, puede abrir avance hacia 8.600. De lo contrario, si rompe los 7.500, volvería la presión bajista hacia los 6.800. 7.500 el soporte en el día de hoy. 7.500 para mantener ese impulso alcista con movimientos de bajo volumen que pueden generar bastante volatilidad y cambios de precio sin volumen significativo. Vamos con Valorem, que no marca precios del 24 y simplemente se mantiene en su zona de lateralidad a espera de resultados. Así que hoy todo se centra en la Reserva Federal. El precio del petróleo también tendrá volatilidad con la publicación de inventarios de crudo. Recuerden analizar el tema general entre inventarios de crudo, destilados y gasolina. Ponen el 47.20 como la zona de soporte importante. Y lo que será entonces decisión tasa Fed a la una. Si hay señales de pronto ascenso, la presión bajista podría continuar. Si hay una sorpresa de un ascenso en tasas, que es poco probable por ahora, el mercado no lo contempla, obviamente sería una sorpresa bastante negativa. Y si nos dan señales de que el ascenso va a ser muy lento y que puede llegar a demorarse, pues el mercado podría calmarse un poco frente a este particular. 1 de la tarde, noticia importante hoy. Bueno, buenos días. Ayer salió una noticia en varios medios de un gran hallazgo de crudo de Ecopetrol, pero ninguno dice cuánto es la cantidad hallada. ¿Será que será la nueva política de Ecopetrol de lanzar globos especulativos? Soy accionista de Ecopetrol y me preocupa esa clase de noticias. Bueno, digamos que por lo que lo hacen significativo, y estaba en una noticia en una rueda de prensa, digamos que lo que decía el presidente de Ecopetrol es que eran 23 pisos de arenas, así que con potencial. Por eso digamos que se atreven a decir que el pozo es significativo, aunque no pueden todavía confirmar cuánto es el tamaño del pozo. Igual también necesitamos que, bueno, hay petróleo, hay gas, pero que se venda a un buen precio. Así que por ahora, pues simplemente el 1600 nos genera ese cambio. Si el mercado se anima a ir más allá del 1600, es porque le gustó la noticia. Si el mercado no confía en la noticia y dice, no, pues esperemos a que conozcamos los resultados, pues se mantendría por debajo de los 1600. Ese nivel es importante. Acuérdense que los técnicos nos ayudan a aclarar un poco el panorama fundamental y qué tanto le gusta al mercado. Los técnicos amplían el análisis de la psicología del mercado. ¿Por qué bajó tanto preferencial a Bianca Holding? Él mantiene la presión. Recordemos que ha tenido algo de dificultades y rompió el 3400. Desde ese momento continuó de nuevo la presión bajista. Para ver, ¿habría algún fundamental diferente que modifique la decisión de tasa Fed? Porque básicamente siempre dicen lo mismo. Se ha perdido algo de relevancia en lo que el mercado está diciendo. Bueno, ya se le está acabando el combustible para decir que van a seguir con tasas bajas, porque los datos económicos siguen estando bastante sólidos. No hay, digamos que nos esperan sorpresas fuertes. Las palabras definirán. Lo que nos interesa es que cuando nos den señales de qué tan pronto sería el ascenso, si va a ser en octubre, en septiembre, no nos van a decir un mes puntual, pero nos dirían que posiblemente sea este año o sea 2016. Eso es lo que miraremos y generaba bastante volatilidad. Y mañana rematamos con el PIB de Estados Unidos, que se publica cuando el mercado esté aún cerrado. No tengo el hallazgo de Ecopetrol de gas, no de petróleo. Son arenas con potencial de gas, pero también están revisando petróleo. Digamos que es bastante confuso si uno revisa diarios y uno revisa el boletín de la super.
hallazgo de hidrocarburos, en este caso pues es gas, y pues no nos dan todavía las especificaciones. El punto claro es los 1600, así que hay que estar atentos a ese punto. Éxito va a entrar al índice Colcap. ¿Qué efecto tiene el precio de la acción? Todo depende del porcentaje. Recuerden que los rebalanceos son de muy corto plazo, son movimientos que generan volumen en 1 o 2 días, pero no les va a cambiar la tendencia fundamental del activo. Esa es, digamos que la idea de un índice es su bajo nivel de rebalanceo, que nuestro Colcap parece que no cumplir muy bien con el tema de bajo nivel de rebalanceo, constantemente está generando cambios, pero digamos que esos movimientos son de muy corto plazo. Si revisan la historia durante este año, cuando hemos tenido rebalanceos, hay saltos fuertes durante 2 días, pero después el valor del activo se ajusta a su valor cercano hacia los fundamentales. Así que digamos que no lo vamos a tener muy en cuenta. ¿Qué hizo desplomar preferencial a Bianca Holding? Petróleo barato no le ayuda. Recordemos que también viene todo el tema, está todo el tema legal de las pensiones, ha tenido movimientos previos, viene su nivel de endeudamiento, la calificación que en algunos sectores, en algunos ramos están en perspectiva negativa. ¿Qué tan importante es el hallazgo de Ecopetrol? ¿Lo haría subir? Bueno, es que digamos, es difícil saberlo con certeza, pero listo, encontramos petróleo, pero está a 47. Entonces, en cierto modo, pierde relevancia. Si el hallazgo hubiera sido cuando el petróleo estuviera más alto, claramente de una vez la acción de Ecopetrol reaccionaría con ganancias. Esta noticia, en medio de este mar de pesimismo y en medio de la caída del precio de Ecopetrol, puede generar algo de presión alcista, pero si no logra pasar los 1600, quiere decir que puede desvanecerse esa presión alcista a consecuencia del bajo precio del petróleo y continuaríamos correlacionados con este nivel. Igual el desarrollo aún falta tiempo, toma tiempo, los costos pueden llegar a ser un poco altos de producción, así que por ahora importante, si el precio del petróleo acompaña el movimiento pasaríamos los 1600, de lo contrario la probabilidad es continuar por debajo de ese nivel. ¿Me puede repetir? Cemex Latam Holding continúa en su lateral de 13.100, 12.6 y 12, se me olvidan los niveles de Cemex Latam Holding, 12 CLH continúa dentro de esa zona de 13.100 a 11.900. Igual 12.700 es la resistencia de corto plazo para el día de hoy, no hay tendencia por ahora. JP Morgan rebaja porcentaje de portafolio Colombia. ¿Qué incidencia tiene para nuestro mercado? La misma que sucedió cuando JP Morgan subió su participación, que el dólar bajó un poco, pero pues no altera por ahora la tendencia de corto plazo. Son rebalanceos de los índices, pero que generan movimientos de corto plazo. Igual, digamos que lo que muestra claramente es que por ahora seguiremos un poquito bajos en términos de inversión extranjera, que es un combustible importante que ha perdido esta economía. Así que por ahora, digamos que no agrega mayor información. Gran parte de lo malo ha sido descontado con las últimas caídas. El mercado se ha quedado de lado porque dice, bueno, ya descontamos lo malo, está esperando algo bueno para subir, pero no lo encuentra. Y si lo bueno no aparece pronto, pues la ruptura del lateral sería la baja. Si aparecen buenos fundamentales, podríamos romper al alza. Recuerden que el Colcap está en esa zona de indecisión. Es esa pelea entre hemos descontado gran parte de lo malo, pero no ha mejorado para nada el panorama. Por eso, digamos que si nos vamos un poco a largo plazo, la tendencia a largo plazo sigue siendo bajista. Esa no ha cambiado para nada. Y en el corto plazo nos hemos quedado en una zona de indecisión, esperando que alguna noticia permita ese ascenso. Si no, podríamos continuar con el sesgo bajista. Esos son, digamos que los movimientos de corto y mediano plazo que se pueden dar en los mercados. Recuerden que bajo la teoría de Chao-Henry-Dao tenemos una tendencia menor, intermedia y una tendencia principal. De corto plazo, de unos cuantos días o semanas, intermedia de 2 a 6 meses en promedio. Bueno, la teoría dice menos, pero la verdad puede durar 2 a 6 meses. Y la tendencia principal, que es una tendencia de más de un año. Bueno, así que muy atentos a los niveles de corto plazo, 9:30 inventarios de crudo, 1 de la tarde, decisión de tasas de la Reserva Federal, fundamentales que pueden ayudar a definirnos tendencia en próximas jornadas. Muy buen día para todos.